Nunca pensé que un cambio de ciudad pudiera sentirse tan pesado. La primera vez que llegué a Evermore, todo parecía normal. Casas alineadas con jardines descuidados, un silencio extraño en las calles y un aire húmedo que olía a tierra mojada y a nostalgia que no era mía. Yo había buscado un lugar tranquilo para escapar del ruido de mi vida anterior, pero Evermore tenía una calma que se sentía más como vigilancia que como paz. El primer día recorrí sus calles vacías, con la sensación de que me observaban desde las ventanas cerradas. No vi a nadie que me saludara, ni siquiera un perro ladrando rompía el silencio. Mis pasos resonaban en la acera como si yo fuera el intruso. Cuando llegué a mi nuevo apartamento, un edificio antiguo con pintura descascarada y escaleras de madera que crujían, algo en el aire me hizo sentir que no estaba solo. Era una sensación que no podía nombrar, algo entre frío y familiar, que me apretaba el pecho. Esa primera noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moviéndose al borde de mi visión. Al principio pensé que eran fantasías, producto del cansancio del viaje, pero luego comenzaron los susurros. No palabras, solo murmullos indistintos, como si alguien intentara llamar mi atención sin pronunciar sonidos claros. Me senté en la cama, intentando convencerme de que era mi imaginación, pero la sensación de ser observado no desapareció. A la mañana siguiente, decidí salir a explorar un poco más. Las calles parecían iguales, pero algo había cambiado. Un grafiti que antes no estaba en la pared, con símbolos que no reconocía, y una sensación de repetición extraña en los edificios, como si los hubiera visto antes, aunque sabía que era imposible. Era la sensación de déjà vu multiplicada por la certeza de que alguien, o algo, me estaba siguiendo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo las sombras de los árboles se movían lentamente con el viento. Durante el desayuno, intenté racionalizar todo. Es solo estrés, me dije. Te mudaste a una ciudad nueva, nada más. Pero incluso mientras comía, sentía que algo me estudiaba desde la esquina de la habitación. Cada vez que giraba la cabeza, no había nadie, pero la sensación persistía. Esa noche, antes de dormir, decidí hacer algo que nunca hago. Escribí todo lo que estaba sintiendo en un cuaderno viejo. Quizá ponerlo en palabras me ayudaría a mantener la calma. Fue entonces cuando apareció por primera vez en mis sueños. No era una figura clara, solo un contorno oscuro en la penumbra de un pasillo que no existía en mi apartamento. Me miraba, y aunque no tenía rasgos, sentí un reconocimiento extraño, como si me conociera mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Intenté gritar, moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía observar cómo avanzaba hacia mí lentamente, mientras un silencio profundo me envolvía. Y justo cuando estaba a punto de tocarme, desperté, jadeando y sudando. Pero la sensación no desapareció al abrir los ojos. Estaba en mi cama, pero el aire era más denso, cargado con un olor a tierra húmeda y madera vieja. Miré alrededor, y en el borde de la ventana, justo donde la luz de la calle no llegaba, vi una sombra moverse. No podía distinguir nada, pero sabía que no era una ilusión. Algo en Evermore me estaba esperando. Y yo, sin saberlo, ya había entrado en su juego. Las noches en Evermore comenzaron a devorarme lentamente. Cada despertar era más confuso que el anterior, y la frontera entre lo real y lo que surgía de mi mente empezó a desdibujarse. No era solo que soñara con esa sombra oscura, era que los ecos de esos sueños se colaban en la vigilia. Las calles, antes silenciosas, empezaban a susurrarme en momentos aleatorios. El crujido de una rama al romperse, un paso que parecía seguirme, o un murmullo que desaparecía al voltear. Todo me hacía dudar de mis sentidos. Decidí salir a caminar durante el día, con la esperanza de encontrar algún indicio de normalidad. Pero Evermore parecía jugar conmigo. Los edificios se repetían, o al menos eso creía. Una casa que había pasado horas antes parecía idéntica a otra calle más adelante. El mismo diseño, la misma puerta azul que crujía, la misma farola torcida. Incluso los grafitis parecían moverse, sus símbolos cambiando cuando no los miraba directamente. Intenté tomar fotos, pero la cámara solo mostraba imágenes borrosas, como si la ciudad rechazara ser registrada. Empecé a notar que no era solo el entorno, mi propia mente se estaba fragmentando. Comencé a escuchar voces suaves, casi imperceptibles, susurrando cosas que no podía comprender del todo. Una voz en particular repetía mi nombre, en un tono que no era ni hostil ni amistoso, simplemente insistente. Intenté hablar con alguien, pero no había nadie en las calles. Los pocos vecinos que aparecían eran como espectros, miradas vacías,
movimientos mecánicos, y cuando intentaba acercarme, desaparecían entre las esquinas como humo. Los sueños se hicieron más intensos. La sombra que me había visitado la primera noche regresó, pero ahora estaba acompañada de corredores interminables, puertas que llevaban a habitaciones que no deberían existir, y ecos de risas lejanas que resonaban como un metrónomo macabro. Lo más extraño era que la figura no atacaba, no hablaba, solo me observaba con una presencia tan absoluta que sentía que cada pensamiento mío estaba al alcance de su mano. Me despertaba con la respiración agitada, incapaz de recordar si estaba soñando o despertando. Fue durante una de esas noches que comencé a notar algo más. Mis recuerdos empezaban a distorsionarse. Pequeños fragmentos de mi pasado se mezclaban con escenas que no podían ser mías, lugares que nunca visité y personas que no existían. Era como si la ciudad estuviera reescribiendo mi memoria, empujándome hacia un territorio donde no podía confiar ni en mis propios pensamientos. Empecé a marcar mi calendario, intentando distinguir los días, pero los números se movían ligeramente cuando no los miraba. Un miércoles podía transformarse en lunes, y las fechas de eventos pasados parecían desaparecer o duplicarse en mi mente. En un intento de mantener algo de control, escribí todo lo que me sucedía. Cada detalle de mis sueños, cada sensación de observación, cada distorsión en la memoria. Pero incluso eso comenzó a traicionarme. Al revisar mis anotaciones, encontré frases que no recordaba haber escrito. No estás solo, te estamos viendo, tu sombra no duerme. Me senté frente al cuaderno, con la sensación de que alguien o algo estaba justo detrás de mí. Giré la cabeza y, por un instante, juraría que vi la silueta oscura de mi sueño reflejada en el espejo de la pared, desapareciendo antes de que pudiera enfocar. Fue entonces que entendí algo que me heló la sangre. Evermore no era simplemente un lugar. Era un mecanismo, un espacio que absorbía, moldeaba y distorsionaba a quienes entraban en él. Mis miedos, mis recuerdos, mis dudas, todo era materia prima para algo que no podía nombrar. Intenté marcharme, tomar un tren o un autobús, pero cada ruta que elegía parecía regresar al mismo punto, como si la ciudad misma me obligara a caminar en círculos. Esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación, la sombra volvió. Esta vez estaba más cerca, casi tocando la puerta. Sentí un susurro, pero no en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. No puedes huir. Nunca lo has hecho. Mi mente se colapsó por un instante, y por primera vez en años, deseé desesperadamente despertar de la vida misma, no solo del sueño. Pero no había manera de despertar. La ciudad se había instalado dentro de mí, y yo dentro de ella. Después de aquella noche, ya no pude diferenciar entre vigilia y sueño. La frontera se había desvanecido, y cada instante parecía cargar con la misma sensación de amenaza silenciosa. Caminaba por las calles de Evermore con la mirada fija en cualquier movimiento que no fuera mío. Todo era demasiado quieto. El viento parecía arrastrar susurros, los árboles crujían con frases incomprensibles y, a veces, sentía que las sombras me seguían, incluso cuando el sol estaba en lo más alto. Una tarde decidí acercarme al centro de la ciudad. Sabía que había tiendas y cafés, aunque nunca había visto a nadie entrando o saliendo de ellos. Caminé por una calle larga, con edificios idénticos a los que ya conocía, y de repente noté un detalle que me congeló. En la ventana de un café, alguien me observaba. No podía distinguir su rostro, pero sentí que me reconocía, que sabía algo que yo no sabía. Parpadeé y la figura desapareció. Miré de nuevo. Solo estaba el reflejo de mi propio rostro, pálido y tenso, en el vidrio sucio. Empecé a notar otros signos de que no estaba solo en esa locura. Pequeños detalles que se repetían, hojas que se movían aunque no hubiera viento, un reloj que siempre marcaba la misma hora, y un murmullo constante que parecía seguir mi ritmo cardíaco. Cada vez que intentaba explicarlo, me parecía absurdo. Estás cansado. Es tu mente jugando trucos. Nada de esto es real. Pero la voz de la ciudad era insistente, persistente, como si tuviera paciencia infinita para desgastarme. Fue entonces que lo vi por primera vez, otra persona atrapada en la ciudad. Caminaba por la misma calle que yo, con la cabeza baja y pasos vacilantes. Intenté hablarle, pero cuando levanté la mano, desapareció en un callejón antes de que pudiera alcanzarlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la primera vez que alguien desaparecía frente a mí. Era como si la ciudad jugara con los recuerdos de todos los que entraban, borrando sus rastros. Aquella noche tuve un sueño distinto, más intenso y perturbador que los anteriores. Caminaba por un pasillo interminable,
con puertas a ambos lados que se abrían y cerraban solas. Cada puerta mostraba fragmentos de mi vida, mezclados con recuerdos que no me pertenecían, una infancia que nunca tuve, rostros que no conocía, conversaciones que no recordaba. Y en el final del pasillo, la sombra me esperaba. Pero esta vez no era pasiva, se movía con decisión, marcando un ritmo que parecía dictar mi respiración. Cada paso que daba hacia ella, sentía que la realidad se desvanecía, que mi cuerpo en el apartamento desaparecía poco a poco. Desperté sobresaltado, con el corazón golpeando mi pecho. La habitación estaba igual, pero algo había cambiado. Una puerta que no existía antes aparecía en la esquina opuesta, entre la pared y el armario. No tenía manija, no se abría, solo estaba allí, silenciosa y esperando. Me acerqué, la toqué, y sentí un frío intenso recorrer mis dedos, como si la puerta respirara. Retrocedí, tropecé y caí al suelo. Durante horas permanecí allí, paralizado, con la certeza de que la ciudad no era solo un espacio físico, sino un organismo consciente, capaz de observar, manipular y devorar. A partir de ese momento, comprendí que Evermore no solo jugaba con los sueños, jugaba con mi percepción misma. Mis recuerdos, mis decisiones, mis movimientos, todo podía ser alterado. Empecé a sentir que mi mente estaba dividida en dos. Una parte intentando sobrevivir, otra absorbiendo cada fragmento de terror que la ciudad ofrecía. Y la sombra estaba siempre presente, a veces detrás de mí, otras veces en el reflejo de cualquier superficie, siempre silenciosa, siempre observando. Una noche, mientras revisaba mis notas, descubrí algo inquietante. Algunas de mis anotaciones habían cambiado. Frases que no recordaba haber escrito aparecían en la página. No estás solo. Nosotros también estamos aquí. El tiempo es nuestro juguete. Cerré el cuaderno, pero incluso al cerrar los ojos, las palabras se repetían en mi mente, retumbando como un tambor, reforzando la sensación de que no podría escapar. Sabía que debía enfrentar lo que sea que habitaba Evermore, aunque no entendiera qué era. Cada fragmento de mi realidad estaba comprometido, y cada intento de racionalizarlo solo me acercaba más a la locura. La ciudad y sus sombras habían empezado a marcarme, y yo no era más que una pieza atrapada en un tablero que no entendía. Decidí que quedarme pasivo ya no era una opción. Si Evermore era un laberinto consciente, necesitaba entender sus reglas antes de que me consumiera por completo. La ciudad no parecía responder a la lógica. Las calles se transformaban según mi atención, los edificios cambiaban de posición, y cada esquina podía llevarme a un lugar que no existía momentos antes. No podía confiar en mapas ni en brújulas, solo en instintos que a veces me fallaban. Esa mañana, mientras caminaba, noté un patrón extraño en las sombras de los edificios. Formaban caminos que parecían guiarme. Era sutil, apenas perceptible, pero suficiente para despertar algo en mí. La sensación de que la ciudad estaba ofreciendo pistas, aunque no sabía si eran trampas o salvación. Seguí las sombras hasta llegar a un callejón que nunca había visto antes. La luz del sol apenas penetraba, y un aroma a humedad y madera vieja llenaba el aire. Sentí que mis pasos resonaban demasiado fuerte, como si la ciudad escuchara cada movimiento con atención. Al final del callejón, encontré una puerta sin manija, tallada con símbolos similares a los grafitis que había visto en las calles. No había cerradura visible, pero al tocarla, sentí un frío intenso recorrer mi brazo, y un murmullo en mi cabeza: solo los que buscan pueden entrar. La puerta se abrió lentamente, revelando un corredor estrecho que parecía extenderse más allá de cualquier lógica. Sin pensarlo, entré. El interior era un mundo distorsionado. Los pasillos se retorcían como si estuvieran vivos, y cada paso que daba parecía alterar la geometría de la habitación. Paredes que antes estaban a la distancia de un brazo ahora se alejaban. Techos que parecían altos como catedrales se comprimían a mi alrededor, y puertas aparecían y desaparecían en segundos. Empecé a cuestionar mi cordura. Cada vez que intentaba medir la distancia, sentía que mis sentidos se burlaban de mí. Y luego los vi. No eran personas, ni sombras claras, eran figuras humanas, pero distorsionadas, caminando lentamente, mirando hacia ningún lugar específico. Sus movimientos eran mecánicos, casi marionetas, y sus ojos no tenían pupilas, solo un vacío profundo que parecía absorber la luz. Intenté acercarme, y al hacerlo, desaparecieron en un parpadeo, dejando atrás un eco de murmullos que resonó en mi cabeza durante minutos. La sensación de estar atrapado se intensificaba.
Cada puerta que abría podía llevarme a otro laberinto o a una habitación que mostraba recuerdos que no me pertenecían. Vi escenas de personas desconocidas siendo observadas por sombras similares a la mía, y un escalofrío me recorrió. No era el único atrapado en este lugar. La ciudad parecía un organismo diseñado para devorar la mente de quienes entraban, alimentándose del miedo, la confusión y la desesperación. Esa noche, mientras descansaba en un pasillo que parecía un apartamento antiguo, escuché una voz clara por primera vez, aunque no estaba segura de si venía de fuera o de mí propiamente. No es tu realidad. Nada de lo que recuerdas es cierto. Me giré, pero no había nadie. Solo una ventana que reflejaba mi rostro, pálido y agotado, y detrás de mí, un destello de sombra que desapareció antes de que pudiera enfocarlo. Comencé a comprender algo fundamental. Evermore no era solo un lugar, era una prueba, o quizá un castigo. Jugaba con mi percepción del tiempo y la memoria, mezclando pasado, presente y sueños, hasta que todo se volvía indistinguible. Cada intento de racionalizar solo me acercaba más a la locura, y la sombra, siempre presente, parecía disfrutar de cada instante de mi confusión. Decidí que no podía quedarme allí mucho más tiempo. Tenía que buscar una salida, aunque cada intento era un desafío casi imposible. La ciudad parecía anticipar mis movimientos, adaptándose y respondiendo a cada pensamiento. Cada puerta podía ser un refugio o una trampa, cada sombra, un aliado o un enemigo. Y lo peor era que empezaba a perder la noción de mí mismo. ¿Era todavía yo quien caminaba, o solo un reflejo manipulado por Evermore? Esa noche, antes de dormir, escribí un mensaje en mi cuaderno. Si alguien lee esto, Evermore es real. No confíes en tu mente. No confíes en nada que veas. Hay otros como yo, atrapados en sus laberintos. Al cerrar los ojos, la sombra apareció nuevamente, más cercana que nunca. Esta vez no hubo murmullo, solo un silencio absoluto que me abrazó, y su presencia me hizo comprender que la ciudad ya había ganado algo fundamental, mi miedo, y con él, mi atención. Los días y las noches en Evermore empezaron a mezclarse. Ya no distinguía si la luz que entraba por la ventana era del amanecer o de un farol lejano que la ciudad colocaba a su antojo. Cada paso que daba estaba acompañado de ecos de mis propios movimientos, como si alguien más caminara detrás de mí, imitando cada gesto. Fue en medio de esa confusión que escuché las voces. Al principio eran susurros apenas perceptibles, fragmentos de palabras que no lograba comprender. Luego se volvieron más claras, aunque siempre contenidas en el límite de la percepción. No estás solo. No estás solo. Mi corazón se aceleró. Durante semanas había creído que la ciudad era un organismo consciente que me perseguía, pero ahora parecía jugar con la idea de que había otros atrapados como yo. Seguí los susurros hasta un callejón que parecía nuevo, aunque juraría que antes no existía. Allí, entre sombras que se movían con lentitud, vi algo que me congeló. Una figura humana apoyada contra la pared, cubierta por una capa de sombra. Al percatarse de mi presencia, levantó la cabeza. Sus ojos eran claros, humanos, y por primera vez sentí un vínculo extraño, un alivio momentáneo. No estaba completamente solo. Intenté acercarme, pero la figura retrocedió unos pasos. Su voz, apenas audible, dijo: «Si te acercas demasiado, desaparecerás, como los demás». Antes de poder responder, una puerta apareció frente a mí, tallada con símbolos que ya había visto en mi apartamento y en los callejones. La figura desapareció en un parpadeo, y el murmullo volvió a repetirse: «No estás solo, no estás solo». Mi instinto me decía seguir la puerta. No había otra elección. Cada callejón, cada pasillo, parecía una extensión de la ciudad, un laberinto que se reajustaba según mis pensamientos. Entré y me encontré en una sala amplia, iluminada por una luz fría que no parecía provenir de ninguna fuente visible. Había muebles antiguos cubiertos de polvo, espejos que reflejaban escenas que no pertenecían a mi vida, y en cada espejo, por un instante, vi figuras humanas moviéndose entre los reflejos, pero no en la sala misma. Me acerqué a uno de los espejos y vi mi reflejo, o al menos lo que parecía ser mi reflejo. Pero había algo inquietante. Mis ojos eran más grandes, y detrás de mí, justo en el borde del cristal, la sombra estaba más cerca que nunca, más definida, como si estuviera esperando que cruzara al otro lado. Un murmullo emergió de todas partes a la vez, llenando la habitación con frases entrecortadas. «No podrás escapar, estamos dentro», cada pensamiento, cada miedo. Mi pulso se aceleró. Intenté retroceder, pero los espejos comenzaron a distorsionarse,
mostrando versiones de mí mismo que no reconocía, algunas riendo, otras llorando, otras simplemente observándome con una indiferencia aterradora. Sentí un tirón en el pecho, un vacío que intentaba absorberme, y comprendí que la ciudad no solo controlaba el espacio, estaba manipulando mi percepción de mí mismo, jugando con mi identidad. De repente, una voz clara surgió de la sala, distinta de las anteriores. Si quieres sobrevivir, escucha. No todo lo que ves es real, y no todo lo que recuerdas es tuyo. Me giré y vi otra figura, diferente de la primera, más joven, ojos llenos de miedo, pero consciente de lo que estaba ocurriendo. Intenté hablarle, pero antes de que pudiera, la habitación se sacudió. Las paredes se estiraron y comprimieron, los espejos se fragmentaron en miles de reflejos y la luz se volvió un parpadeo constante que me cegaba parcialmente. Cuando la sacudida terminó, la figura había desaparecido, pero las palabras seguían resonando en mi mente. No confíes en lo que ves, no confíes en lo que sientes. Sentí que algo dentro de mí estaba cambiando, que mis pensamientos ya no me pertenecían del todo. Sabía que Evermore me estaba absorbiendo, moldeando, y que si no encontraba una manera de entender sus reglas, me perdería para siempre. Salí de la sala, tambaleándome, y noté que la ciudad estaba más viva que nunca. Cada esquina tenía un susurro, cada sombra parecía moverse con intención, y cada reflejo me recordaba que no estaba solo, pero tampoco podía confiar en quienes pudiera encontrar. La paranoia se volvió constante. Incluso mis propios pensamientos parecían jugar en mi contra, como si la ciudad leyera cada idea y la doblara para confundirme aún más. Esa noche, mientras me refugiaba en un apartamento vacío, escribí nuevamente en mi cuaderno: hay otros atrapados. Deben existir maneras de comunicarse. Debemos resistir. La ciudad quiere que nos confundamos, pero no podemos ceder. No podemos olvidar que somos reales, aunque duela recordarlo. Al cerrar los ojos, la sombra apareció por última vez en la puerta. Esta vez no se movió, no susurró, solo me observó con una presencia absoluta. Y yo comprendí que Evermore no me permitiría un instante de paz hasta que entendiera su naturaleza, o desapareciera intentándolo. La noche siguiente fue peor que todas las anteriores. Cada sonido, cada sombra, cada reflejo parecía tener un propósito, como si Evermore estuviera aprendiendo de mis movimientos y ajustando su comportamiento para atraparme más rápido. Caminaba por calles que juraría había recorrido antes, pero que ahora estaban extrañamente invertidas. Edificios al revés, farolas que colgaban del suelo, ventanas que reflejaban pasillos que no existían. Fue entonces que escuché un sonido diferente, un golpe suave, metálico, resonando desde un callejón cercano. Me acerqué con cautela y encontré otra figura, esta vez más visible. Era un hombre de mediana edad, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la desesperación. No dijo nada al principio, simplemente me observó, y yo sentí en él la misma comprensión que había sentido con las otras figuras. No estaba solo, pero tampoco podía confiar plenamente. Finalmente habló: he estado aquí, semanas. No sé cómo llegué ni cómo salir, pero he aprendido algo. La ciudad tiene reglas, aunque sean invisibles. Observa patrones, presta atención a los reflejos, a los sonidos. Todo significa algo. Su voz era firme, pero temblorosa, cargada de la misma desesperación que yo sentía desde que llegué. Intentamos comunicarnos de manera más silenciosa, sin llamar la atención de las sombras que, parecía, estaban siempre al acecho. Descubrimos que, al igual que yo, él había visto puertas que no deberían existir, espejos que mostraban escenas imposibles y fragmentos de recuerdos que no eran suyos. Cada vez que intentábamos planear algo, la ciudad respondía deformando la realidad. Las calles se cerraban, las paredes se alargaban, y los objetos familiares desaparecían de la vista. Pero había un patrón. Entre los reflejos y los sonidos, pudimos notar pequeñas repeticiones, un grafiti que cambiaba ligeramente, un susurro que aparecía en momentos específicos, y una serie de sombras que se movían de manera casi predecible. Empezamos a seguir esas señales, creyendo que quizás eran la clave para sobrevivir o incluso escapar. Cada paso nos acercaba a la comprensión de que la ciudad no era completamente caótica, era cruelmente metódica, y jugar con ella requería paciencia y observación. Durante los siguientes días, formamos una especie de comunicación silenciosa con otros atrapados, aunque siempre a distancia. Algunos dejaban marcas en las paredes, símbolos que solo podrían entender quienes estuvieran conscientes de la manipulación de Evermore. Otros usaban sonidos repetitivos,
golpes o susurros para advertir de peligros o guiar a los perdidos. Cada vez que nos encontrábamos con una nueva figura, descubríamos más sobre cómo la ciudad afectaba la mente de quienes entraban. Pero no todo eran descubrimientos útiles. La ciudad parecía anticipar nuestros movimientos y jugaba con nuestros recuerdos más íntimos. Una noche, mientras explorábamos un pasillo que parecía un apartamento común, vimos fotos enmarcadas que no eran nuestras, pero que evocaban emociones poderosas: miedo, tristeza, culpa. Sentí como si mis propios recuerdos se mezclaran con los de los demás, y de repente ya no supiera qué parte de mí era real y cuál había sido implantada por Evermore. La paranoia aumentó. Cada sombra parecía un aliado o un enemigo. Cada reflejo podía ser una advertencia o una trampa. Incluso las otras personas atrapadas podían ser ilusiones creadas por la ciudad, reproducciones de miedos y recuerdos que nos mantenían divididos y confundidos. Sin embargo, la necesidad de conexión era más fuerte que el miedo. Cada pequeño indicio de que no estaba completamente solo era suficiente para mantenerme en movimiento, para seguir buscando patrones y señales que pudieran conducirnos a la salida. Una noche, mientras descansábamos en un apartamento vacío, escuchamos un murmullo colectivo, como si todas las voces atrapadas se hubieran unido por un instante. Sigue las sombras, confía en la luz, no olvides quién eres. No entendimos si era una advertencia o una manipulación más, pero la frase quedó grabada en nuestras mentes. Sabíamos que cada paso, cada decisión, era una danza con la ciudad, y que cualquier error podría ser definitivo. Cuando cerré los ojos esa noche, la sombra apareció nuevamente en la puerta. No se movió ni susurró, pero su presencia fue suficiente para recordarme que Evermore no estaba interesada en liberarnos. La ciudad quería que jugáramos sus juegos, que nos perdiéramos en los laberintos de nuestra propia mente. Y nosotros, aunque conscientes de ello, estábamos atrapados en un terreno donde la lógica no tenía poder, solo la observación, la paciencia y el miedo. Después de días de deambular entre laberintos y sombras, comprendimos que la clave para sobrevivir no era huir, sino aprender a jugar según las reglas invisibles de Evermore. Ya no se trataba solo de movernos, de esquivar sombras o de interpretar sus susurros. La ciudad se alimentaba del miedo, del descontrol y del aislamiento. Para tener alguna oportunidad, necesitábamos coordinación. Nos organizamos en pequeños grupos, moviéndonos con cuidado y dejando señales para otros. Los símbolos en las paredes se convirtieron en mapas rudimentarios, indicaciones de peligro o rutas que podrían ser menos engañosas. Descubrimos que algunas sombras no siempre eran hostiles. Había momentos en que se quedaban quietas, como si marcaran caminos o esperaran a que reaccionáramos de cierta manera. Aprender a interpretar su comportamiento se volvió crucial. Fue durante una de estas exploraciones que encontré un patrón inquietante. Los espejos no solo reflejaban la realidad, sino que proyectaban fragmentos de memoria. Algunas escenas eran de mi vida pasada, otras de la vida de los atrapados que habíamos conocido, y otras completamente ajenas. Observando con atención, comprendí que ciertos espejos mostraban caminos ocultos o indicaban lugares donde podíamos encontrar recursos o refugio temporal. Sin embargo, la ciudad también sabía manipularnos con ellos. Una noche, mientras seguía un reflejo que parecía un pasillo seguro, llegué a una habitación que mostraba un recuerdo de mi infancia. El jardín de mi casa anterior, mis padres sonriendo. Me acerqué al reflejo buscando consuelo, pero de repente la imagen se distorsionó, y vi mis peores miedos: abandono, traición, pérdida. Salté hacia atrás, sintiendo que la habitación se cerraba a mi alrededor, y supe que Evermore estaba observando cada reacción. El miedo empezó a unificar al grupo. Cada vez que alguien caía en un error, desaparecía o quedaba atrapado en un recuerdo manipulado. Comenzamos a turnarnos para vigilar y guiar, formando una especie de vigilancia mutua. La ciudad no podía captarnos a todos a la vez si manteníamos la atención colectiva, aunque esto no eliminaba la tensión. Cualquier momento de distracción podía ser fatal. Mientras explorábamos, comenzamos a encontrar evidencias de otros atrapados que habían estado allí antes que nosotros. Notas escritas en las paredes, dibujos crípticos, símbolos tallados en puertas. Algunos eran mensajes de advertencia, otros eran intentos de comunicación desesperados, y algunos parecían haber sido manipulados por la ciudad para confundirnos. Aprendimos a descifrar los patrones. La ciudad dejaba pistas, pero siempre mezcladas con trampas psicológicas. Una noche, mientras descansábamos en un apartamento abandonado, escuchamos un sonido extraño, pasos acompasados que no nos pertenecían.
Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración, y poco a poco se materializó otra figura. No estaba cubierta por sombra, y sus ojos tenían un brillo de conciencia. Otro atrapado, quizá más antiguo que nosotros. Nos comunicamos en susurros, y nos contó algo que nos heló la sangre. La ciudad podía anticipar nuestros movimientos, adaptando los laberintos y los espejos según nuestra mente. Cada vez que creíamos entenderla, Evermore ajustaba su estrategia. Sabíamos que no podíamos confiar en la lógica habitual. Necesitábamos pensar como la ciudad, anticipar sus manipulaciones y aprender a usar sus reglas en nuestro favor. Comenzamos a planear movimientos precisos, a estudiar los patrones de luz, sombra y reflejo, y a dejar señales que otros pudieran seguir. Cada pequeño éxito nos daba esperanza, pero la sombra seguía apareciendo en los lugares menos esperados, recordándonos que la ciudad no nos permitiría descanso. Esa noche, mientras escribía nuestras observaciones en el cuaderno que había traído desde mi apartamento, comprendí algo aterrador. Evermore no solo era un laberinto físico o mental. Era un organismo que se alimentaba de conciencia, y estábamos empezando a formar parte de su juego. Cada intento de sobrevivir, cada estrategia, cada decisión era examinada y moldeada. La ciudad no solo nos atrapaba, nos estaba enseñando lentamente que el miedo, la paranoia y la vigilancia constante eran nuestras únicas armas. Al cerrar los ojos, escuché los susurros mezclarse con pasos lejanos y ecos de otros atrapados. La sombra estaba allí, inmóvil, pero su presencia era suficiente para recordarme que Evermore no descansaba, que su paciencia era infinita, y que nuestro tiempo para adaptarnos era limitado. No hubo un amanecer claro aquel día, o al menos, no supe distinguirlo. El tiempo comenzó a romperse en Evermore, como si los relojes y las luces estuvieran sujetos a reglas distintas a las de cualquier otra ciudad. Caminábamos con cuidado, intentando memorizar rutas y patrones, pero cada vuelta nos traía de regreso a lugares que creíamos haber dejado atrás hace horas, o quizás días. Al principio pensé que era agotamiento, confusión mental, pero pronto comprendí que no era solo mi mente. Los otros atrapados también parecían desorientados. Nos encontrábamos en pasillos donde los ecos de nuestras conversaciones pasadas se repetían, como si el tiempo hubiera quedado atrapado en bucles infinitos. Cada error se multiplicaba. Cada puerta que creíamos segura podía abrir un espacio que ya habíamos recorrido, aunque en nuestro recuerdo esto era imposible. Fue en medio de uno de esos bucles que escuchamos las voces más nítidas hasta ahora. No susurros, sino palabras claras y distintas, resonando en toda la calle vacía. No confíes en tu memoria, ni en tu mente, el tiempo no existe aquí. La frase nos paralizó. Cada paso que dábamos podía ser observado y alterado, y cada recuerdo podía transformarse en trampa. Decidimos separarnos en pequeños grupos para explorar con más eficacia, pero incluso esto se volvió peligroso. Vi a una compañera regresar de un pasillo que yo había explorado hacía un instante, y no podía reconocerla. Su rostro parecía distinto, y me dijo palabras que no recordaba haberle dicho. Fue entonces que comprendí que Evermore no solo distorsionaba la percepción del espacio, sino también del tiempo y la identidad. Empecé a tener visiones de recuerdos que no eran míos, mezclados con mi pasado y el de otros atrapados. Un reflejo mostraba a alguien que creía muerto, otro mostraba mi apartamento de la ciudad anterior, pero con detalles cambiados y oscuros, las paredes manchadas, los muebles torcidos, el suelo cubierto de sombras que no recordaba haber visto. Cada recuerdo inducido parecía preparar mi mente para un estado de terror constante, enseñándome a desconfiar de mis propios pensamientos. En medio de uno de esos episodios, encontré un reloj antiguo colgado en la pared de un corredor que no existía en el plano original de la ciudad. Cada vez que lo miraba, las manecillas avanzaban o retrocedían de manera errática, y con cada cambio sentía un tirón dentro de mí, como si el tiempo mismo estuviera manipulando mis recuerdos y decisiones. Vi fragmentos de conversaciones pasadas, combinadas con imágenes de figuras que nunca había conocido, y comprendí que Evermore podía usar el tiempo como arma. El grupo empezó a dejar marcas para sobrevivir, símbolos, golpes en las paredes, pequeñas luces improvisadas para mantener referencias temporales y espaciales. Cada uno de nosotros se convirtió en un observador constante, anotando cambios y desviaciones para intentar anticipar los movimientos de la ciudad. Pero cuanto más aprendíamos, más comprendíamos que Evermore no jugaba de manera predecible. Se adaptaba, modificaba nuestras estrategias y creaba nuevas ilusiones para romper nuestra coordinación. Una noche, mientras intentaba descansar en un apartamento vacío,
Escuché pasos que parecían venir de otra época. No eran mis pasos, ni los de nadie que conociera. Miré el suelo y las sombras parecían formar un patrón antiguo, como un camino que llevaba a un lugar imposible de alcanzar. Me acerqué y sentí una vibración intensa, un murmullo que no salía de los labios de nadie. El tiempo es un río, y nosotros somos su presa. Fue entonces que comprendí que Evermore no era solo un espacio físico, sino una extensión de la conciencia de quienes entraban en él. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada miedo se convertía en parte de su estructura. La ciudad existía para absorbernos, moldearnos y confundirnos, y el tiempo era su herramienta más poderosa. La frontera entre lo que éramos y lo que la ciudad quería que fuéramos se desdibujaba cada vez más. Esa noche no dormí. Cerré los ojos y vi los pasillos multiplicarse, espejos reflejando versiones distorsionadas de nosotros mismos, puertas que aparecían y desaparecían y sombras que seguían cada movimiento. Cada intento de organizar nuestros pasos se volvía inútil, y la sensación de pérdida de control era total. Sin embargo, en medio del caos, también sentí algo extraño, un hilo de esperanza. Si podíamos aprender a interpretar las manipulaciones, tal vez podríamos usar los patrones de Evermore a nuestro favor, aunque cada vez más nos costara diferenciar entre realidad y pesadilla. Después de semanas atrapados en Evermore, comprendimos algo fundamental. La ciudad no podía sobrevivir sin nuestra atención. Cada miedo, cada duda, cada reacción alimentaba su poder. Si queríamos sobrevivir, debíamos dejar de ser solo víctimas. Debíamos convertirnos en participantes conscientes de su juego. El plan era simple, aunque peligroso: observar y manipular los patrones de las sombras y los reflejos. Si la ciudad respondía a nuestras percepciones, tal vez podríamos usar sus propias reglas en nuestra ventaja. Dividimos el grupo en equipos, cada uno encargado de un tipo de observación: las sombras, los reflejos en los espejos, los cambios en los pasillos, los sonidos y sus repeticiones. Todo se registraba cuidadosamente en nuestros cuadernos y paredes, como un mapa vivo de la ciudad y sus manipulaciones. Fue durante uno de esos ejercicios que ocurrió lo inesperado. Estaba siguiendo la trayectoria de una sombra que parecía anticipar mis pasos, cuando noté un patrón extraño. La sombra se movía siempre que yo miraba a otro punto del pasillo. Comprendí que estaba reaccionando a mi atención, como un ser consciente que ajustaba su posición según mis decisiones. Decidí probar algo arriesgado: ignorarla completamente. Al principio, nada sucedió. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba, intentando mantener la calma. Pero luego, un murmullo intenso llenó mis pensamientos. Frases incompletas, fragmentos de recuerdos y advertencias que no eran mías. Me concentré en mis notas, en las marcas del suelo y de las paredes, y poco a poco la sombra comenzó a moverse de manera predecible, siguiendo un patrón que yo podía anticipar. Cuando compartí este hallazgo con los demás, decidimos que era hora de probar algo más audaz: manipular activamente los reflejos y las puertas. Colocamos marcas estratégicas frente a espejos y dejamos objetos en ciertos lugares para atraer o distraer a las sombras. Cada acción tenía un riesgo enorme. Un error podía hacer que alguien desapareciera en un recuerdo implantado o quedara atrapado en un bucle temporal. Pero los primeros resultados fueron alentadores. Las sombras empezaron a reaccionar de manera consistente a nuestras manipulaciones, y descubrimos que podíamos crear rutas relativamente seguras por los laberintos más complejos de la ciudad. Incluso encontramos espacios que parecían estables, donde los espejos no distorsionaban y los pasillos mantenían la misma forma durante más tiempo. Por primera vez en semanas, sentimos una sensación de control. Sin embargo, Evermore no estaba derrotada. La ciudad respondió rápidamente a nuestros intentos. Pasillos previamente estables comenzaron a distorsionarse de nuevo. Los reflejos mostraban escenas que mezclaban nuestros recuerdos con los de otros atrapados y, en un momento de descuido, una sombra se materializó detrás de mí de manera casi tangible. Su presencia era absoluta, pero esta vez no sentí miedo. Sentí desafío. Habíamos aprendido a anticiparla, aunque fuera solo un poco. Esa noche, mientras descansábamos en un apartamento seguro, compartimos nuestras observaciones. Cada uno tenía historias de espejos que mostraban futuros posibles, sombras que parecían jugar con nosotros, y recuerdos implantados que resultaban ser trampas. Comprendimos que Evermore no solo manipulaba el espacio, sino también la mente colectiva de quienes atrapaba. Cada intento de resistencia nos enseñaba más sobre sus reglas y limitaciones. Decidimos que el siguiente paso sería aún más arriesgado: explorar zonas donde nunca antes habíamos estado,
aquellas puertas y corredores que aparecían y desaparecían, buscando comprender el núcleo de la ciudad. Habíamos pasado de ser meros sobrevivientes a participantes activos, conscientes de que cada decisión tenía consecuencias, pero también oportunidades. Al cerrar los ojos esa noche, mientras escuchaba los pasos lejanos de sombras y ecos de voces atrapadas, sentí que Evermore nos observaba, evaluaba y respondía. Pero, por primera vez, no era solo una sensación de terror absoluto. Había un hilo de desafío, una chispa de control que nos recordaba que la ciudad, por poderosa que fuera, no era invencible. Habíamos aprendido a anticipar los patrones, a interpretar las sombras y los reflejos, y a comunicarnos con los otros atrapados. Pero Evermore siempre encontraba nuevas maneras de recordarnos que no estábamos en control. Aquella noche, decidimos ir más allá de lo que habíamos explorado antes. Zonas donde la ciudad parecía romperse y reconstruirse continuamente, donde los corredores cambiaban de dirección y los techos parecían desvanecerse en la oscuridad. Caminamos en silencio, atentos a cada sonido y cada reflejo. Incluso respirábamos con cuidado, conscientes de que la ciudad podía reaccionar a cualquier movimiento abrupto. Las sombras se movían a nuestro alrededor, pero esta vez las enfrentamos con un objetivo: observarlas y reaccionar según los patrones que habíamos descubierto. Cada sombra se convirtió en una pieza de información, no solo en una amenaza. Al adentrarnos más en la zona desconocida, encontramos un pasillo interminable, flanqueado por espejos que reflejaban versiones distorsionadas de nosotros mismos y de los demás atrapados. Algunos reflejos mostraban recuerdos que nos provocaban miedo, otros esperanza. Uno en particular me mostró mi apartamento anterior, pero con las paredes torcidas y la sombra de la ciudad infiltrándose en él. Me acercé con cautela, y comprendí que Evermore usaba estos reflejos para tentar y probar nuestra resistencia. Decidimos manipular los espejos, colocando marcas estratégicas y movimientos ensayados que habíamos practicado durante días. La ciudad respondió. Los reflejos comenzaron a alinearse temporalmente, revelando caminos que antes parecían imposibles. Fue la primera vez que sentimos que estábamos moviéndonos hacia un objetivo real, en lugar de deambular atrapados por la manipulación del tiempo y el espacio. Pero la calma fue breve. Una serie de puertas apareció simultáneamente, cada una mostrando un corredor distinto, y detrás de ellas, figuras que reconocíamos, otros atrapados, algunos conocidos, otros desconocidos. Cada puerta parecía ofrecer una elección diferente: seguridad temporal, un atajo peligroso o un recuerdo imposible que prometía respuestas pero podía destruirnos. La tensión fue inmediata, cualquier decisión podía ser definitiva. Decidí confiar en los patrones que habíamos descubierto. Elegimos la puerta que mostraba menos distorsión en los reflejos y avanzamos. Los pasillos se estiraban y comprimían, pero esta vez, nuestras observaciones nos permitieron anticipar los cambios. Cada paso era calculado, cada decisión basada en los signos que Evermore nos había dejado sin querer: sombras, sonidos, reflejos y marcas. Cuando llegamos al final, encontramos una habitación extrañamente tranquila. No había sombras moviéndose, ni reflejos distorsionados, ni susurros. Solo silencio. En el centro, un objeto, un reloj antiguo, idéntico al que había visto antes, pero detenido a una hora exacta. Me acerqué y sentí un tirón en mi mente. Todas las experiencias de los últimos días parecieron converger en ese instante. La ciudad estaba probando nuestra percepción de la realidad, y ahora nos enfrentábamos a su núcleo, al corazón de su manipulación temporal. El grupo permaneció en silencio, evaluando la situación. Sabíamos que lo que hiciéramos a continuación definiría nuestra supervivencia y, quizás, nuestra identidad. Evermore no era solo un espacio, era un espejo de nuestras mentes, un organismo que se alimentaba de miedo, memoria y percepción. Pero también habíamos aprendido algo fundamental. Si entendíamos sus reglas y actuábamos con coordinación, podíamos crear fisuras en su control. Al cerrar los ojos esa noche, comprendí que el enfrentamiento final con la ciudad no sería físico, sino psicológico. Cada miedo, cada recuerdo, cada duda se convertiría en nuestro enemigo y nuestra herramienta. Evermore nos había enseñado a jugar su juego, y ahora éramos jugadores conscientes, aunque todavía atrapados. Pero algo en mí había cambiado. Por primera vez en semanas, sentí que podíamos desafiarla, que la ciudad no podía atraparnos completamente si manteníamos la mente clara y unidos. Esa noche, la ciudad parecía más silenciosa que nunca, aunque la calma era inquietante. Sabíamos que no era una tregua,
Evermore simplemente estaba observando, evaluando nuestra comprensión de sus reglas. Cada paso que dábamos debía ser calculado, y cada decisión tenía que basarse en los patrones que habíamos aprendido: sombras, reflejos, sonidos y marcas. La experiencia acumulada se volvía nuestra única arma contra su manipulación constante. Decidimos explorar las zonas más distorsionadas que habíamos evitado hasta ahora. Corredores que parecían infinitos, puertas que aparecían y desaparecían, habitaciones llenas de espejos que reflejaban recuerdos imposibles. La tensión era extrema. Cada sombra, cada reflejo podía ser una amenaza o una pista. Pero algo había cambiado. Empezamos a notar fisuras en el control de la ciudad. Pequeños errores en los reflejos, lapsos en la manipulación de los pasillos y desajustes en los susurros nos indicaban que Evermore no era omnipotente. Fue entonces que descubrimos algo increíble. Los espejos podían ser usados activamente para manipular la ciudad. Colocando objetos estratégicamente y observando con atención, logramos crear rutas que antes eran imposibles, puertas que permanecían abiertas y reflejos que mostraban espacios seguros. Por primera vez, sentimos que podíamos influir en el entorno, aunque fuera de manera limitada. Pero no era fácil. Cada intento provocaba reacciones inmediatas de Evermore. Sombras más agresivas, pasillos que se cerraban repentinamente, recuerdos implantados que mezclaban miedo y culpa. Una vez, al tocar un espejo que parecía confiable, vi un recuerdo de mi pasado combinado con fragmentos de la vida de uno de los otros atrapados. El reflejo mostraba una traición que nunca ocurrió, y sentí un tirón dentro de mí, una sensación de que la ciudad estaba intentando dividirnos y debilitarnos desde adentro. A pesar de todo, seguimos adelante. Comenzamos a mapear estas fisuras, marcando cada anomalía en nuestras notas y paredes improvisadas. Cada pequeño éxito nos daba esperanza, cada error nos enseñaba límites. Comprendimos que Evermore no era invencible. Podía ajustar su manipulación, pero nuestras acciones conscientes podían abrir brechas en su control. Durante uno de los recorridos, nos encontramos con un grupo de figuras atrapadas que no habíamos visto antes. Parecían más antiguos, más cansados, pero conscientes. Nos comunicamos en susurros, compartiendo estrategias y observaciones. La colaboración nos permitió avanzar más rápido, evitando trampas que habríamos pasado por alto solos. Era como si los atrapados anteriores hubieran dejado fragmentos de su conocimiento para quienes vinieran después. Sin embargo, Evermore no se rendía. Cada brecha en su control estaba marcada por una sombra más intensa, un reflejo más distorsionado o un murmullo que atacaba directamente nuestros recuerdos y percepciones. Sentí como la ciudad trataba de infiltrarse en nuestra mente, mezclando miedo, esperanza y duda en un cóctel que buscaba desorientarnos completamente. Al final del día, encontramos un corredor que parecía estable, con menos distorsiones y sombras que se movían según patrones previsibles. Allí, decidimos descansar y consolidar nuestra estrategia. Cada uno revisó sus notas, marcó los espejos y pasillos clave, y repasó los patrones de las sombras. Por primera vez, sentí que teníamos una base sólida desde la cual enfrentar la ciudad. Al cerrar los ojos esa noche, la sombra apareció nuevamente en la puerta. No avanzó, no susurró, pero su presencia era intensa, recordándonos que Evermore aún controlaba la mayor parte de su dominio. Sin embargo, había un cambio sutil. Ya no nos sentíamos completamente indefensos. La ciudad podía manipular la percepción, pero habíamos aprendido a anticiparla, a usar sus errores y fisuras, y a comunicarnos con los demás atrapados. Por primera vez, el miedo coexistía con la posibilidad de control. Al despertar, la ciudad parecía más inquietante que nunca, como si Evermore supiera que habíamos comenzado a entender sus reglas. Cada corredor, cada puerta, cada espejo estaba cargado de tensión. Pero esta vez decidimos no limitarnos a observar, íbamos a actuar. Los patrones que habíamos detectado nos daban ventaja. Las fisuras eran brechas que podríamos usar para manipular nuestro camino y, quizás, desestabilizar temporalmente la ciudad. El plan era arriesgado. Cada equipo se movía siguiendo rutas distintas, marcando espejos, objetos y sombras para crear caminos seguros a través de los corredores más distorsionados. La coordinación era vital. Un error podría provocar que alguien quedara atrapado en un bucle o en un recuerdo implantado. Sin embargo, la tensión también nos mantenía alerta, agudizando nuestros sentidos y la percepción de cada cambio en el entorno. Fue entonces que enfrentamos uno de los mayores desafíos,
Un corredor lleno de espejos que reflejaban recuerdos mezclados con los de otros atrapados, mostrando escenas imposibles. Vi mi apartamento de la infancia, con detalles alterados y oscuros, mis compañeros, pero con facciones distorsionadas, sombras que parecían multiplicarse en el reflejo, acercándose lentamente. La ciudad estaba usando todos nuestros miedos y recuerdos para debilitarnos, y sentí un tirón interno que me hacía dudar de quién era yo realmente. Pero esta vez no retrocedí. Recordé las estrategias que habíamos desarrollado, observé los patrones, marqué los espejos que podían ser manipulados y avancé con calma. Tocando un espejo en un punto estratégico, logramos abrir un camino que antes parecía imposible, un corredor estable que nos permitió atravesar sin ser atacados por las sombras. La sensación de control, aunque momentánea, fue electrizante. Durante el recorrido, encontramos a otros atrapados que habían quedado desorientados por recuerdos implantados. Usamos señales y marcas para guiarlos hacia rutas seguras, enseñándoles a leer las fisuras de la ciudad. Por primera vez, no solo sobrevivíamos, empezábamos a enseñar a otros cómo resistir. Cada éxito nos daba confianza, pero también nos recordaba que Evermore seguía observando, ajustando, preparando la siguiente prueba. A mitad del recorrido, llegamos a una sala que parecía el núcleo de las distorsiones. Techos altos que desaparecían en sombras, espejos fragmentados mostrando escenas mezcladas de múltiples atrapados y corredores que se movían como serpientes. Aquí, la manipulación de Evermore alcanzaba su máxima expresión. Cada recuerdo mostrado estaba diseñado para dividirnos, generar miedo y confusión. Nos detuvimos y coordinamos nuestras acciones. Cada miembro del grupo tocó un espejo, colocando marcas y objetos estratégicamente, mientras otros observaban las sombras y los reflejos. El efecto fue inmediato. Los pasillos comenzaron a estabilizarse parcialmente, los espejos dejaron de distorsionar temporalmente y las sombras adoptaron posiciones predecibles. Por primera vez, sentí que estábamos controlando, aunque fuera por un instante, el ritmo de la ciudad. Esa noche, mientras descansábamos, escribí en mi cuaderno: Evermore no es invencible. Sus reglas se pueden usar. No podemos subestimarla, pero tampoco debemos temerla completamente. Si mantenemos la calma y la coordinación, podemos sobrevivir y quizás encontrar una salida. Sin embargo, la sombra apareció nuevamente en la puerta. Esta vez, no solo nos observaba, parecía medir nuestra resistencia, evaluando si habíamos aprendido a jugar su juego. Y aunque el miedo persistía, también sentí algo nuevo: determinación. Evermore nos había enseñado a temer, a dudar y a perder la noción de la realidad, pero también nos había enseñado, sin quererlo, a resistir. Habíamos llegado al límite de nuestras exploraciones. Evermore ya no era solo un laberinto de calles y reflejos. Se había convertido en un organismo que parecía latir con cada miedo, cada recuerdo y cada reacción nuestra. Lo entendimos esa noche. Si queríamos sobrevivir, debíamos enfrentarlo directamente, adentrarnos en lo que llamamos el corazón de la ciudad. El grupo avanzó con cautela, siguiendo los patrones que habíamos aprendido a leer. Cada paso estaba calculado: sombras, espejos, susurros, incluso el ritmo de nuestros propios latidos eran tomados en cuenta. Sabíamos que Evermore podía anticipar movimientos individuales, pero la coordinación colectiva parecía confundir sus manipulaciones. Al llegar al núcleo, nos encontramos en una sala que parecía expandirse infinitamente. Los reflejos mostraban no solo nuestras imágenes, sino recuerdos combinados de todos los atrapados, mezclando pasado, presente y posibles futuros. Era abrumador. Cada espejo parecía emitir un mensaje implícito: aquí perderás todo si dudas. Decidimos actuar. Dividimos al grupo en parejas y nos movimos simultáneamente frente a los espejos estratégicamente seleccionados. Colocamos marcas, objetos y movimientos sincronizados que habíamos practicado durante semanas. El efecto fue inmediato. Los reflejos comenzaron a alinearse, los pasillos distorsionados se estabilizaron parcialmente y las sombras adoptaron patrones que podíamos anticipar. Por primera vez, sentimos que la ciudad respondía a nuestras acciones de manera predecible. Pero Evermore no se rindió. Una corriente de recuerdos intensamente negativos se vertió a través de los espejos: traiciones, pérdidas, abandonos y miedos profundos. Cada uno de nosotros vio versiones distorsionadas de sí mismo, llenas de dudas y arrepentimientos. La ciudad parecía intentar dividirnos internamente, haciendo que desconfiáramos de nuestros propios pensamientos y de los demás. Respiramos profundamente y aplicamos lo aprendido.
Observamos los patrones, nos apoyamos mutuamente y seguimos avanzando. Con cada acción consciente, cada espejo manipulado y cada sombra anticipada, sentíamos que ganábamos terreno. La ciudad empezaba a ceder, aunque solo temporalmente, ante nuestra coordinación. Entonces, en el centro del corazón de Evermore, apareció algo inesperado, un espacio vacío, sin sombras ni reflejos, solo un silencio absoluto. Allí estaba la salida. No era una puerta tradicional, era una especie de vacío que parecía absorber la ciudad, un límite donde la manipulación ya no tenía efecto. Pero alcanzarlo requería atravesar un corredor final, lleno de espejos que proyectaban todos nuestros peores miedos y dudas acumuladas desde nuestra llegada. Avanzamos juntos, paso a paso. Cada espejo mostraba algo distinto: recuerdos de nuestra infancia, fragmentos de compañeros perdidos, miedos personales amplificados. La ciudad intentaba quebrarnos, y por un momento sentí que toda mi resistencia se desvanecía. Pero entonces, escuché los susurros de los demás. No eran solo ecos de la ciudad, sino señales de apoyo mutuo. Nos recordábamos quiénes éramos, qué habíamos aprendido y cómo resistir. Al llegar al final, al vacío que representaba la salida, sentí un tirón intenso. La ciudad parecía intentar retenernos, fusionar nuestras mentes con su estructura. Pero actuamos juntos, con coordinación, concentración y voluntad. Pasamos al vacío y, por primera vez en semanas, sentí que el control de Evermore se debilitaba. Al abrir los ojos, ya no había calles distorsionadas ni sombras observándonos. El aire era normal, el tiempo coherente. La ciudad nos había dejado ir, aunque sabíamos que Evermore seguía allí, latente, esperando a quienes entraran sin conocer sus reglas. Nos miramos entre nosotros, exhaustos pero vivos, y comprendimos algo fundamental. Habíamos sobrevivido porque aprendimos a resistir, a observar, a coordinar y, sobre todo, a no ceder al miedo absoluto. Nunca olvidaríamos Evermore. Cada recuerdo, cada sombra, cada espejo quedaría grabado en nuestra mente como prueba de que la ciudad no solo podía atrapar cuerpos, sino también almas. Y aunque habíamos escapado físicamente, la experiencia nos había transformado para siempre, conscientes de que la percepción, la memoria y la coordinación eran armas tan poderosas como cualquier salida física. Salir de Evermore no significó libertad inmediata. Lo que dejó la ciudad en nosotros era más profundo que cualquier cicatriz física. Recuerdos distorsionados, dudas sobre nuestra propia identidad y un miedo latente que no desaparecía con la luz del día. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la textura de los pasillos, el susurro de las sombras y los reflejos que intentaban confundirnos. Era como si Evermore hubiera dejado un eco permanente en mi mente. Nos reunimos en un lugar seguro, lejos de cualquier calle que pudiera recordarnos a la ciudad. Había silencio, pero no paz. Cada uno de nosotros sentía que parte de su conciencia todavía estaba atrapada allí. Empezamos a hablar, a compartir recuerdos, a revisar nuestras notas y marcas que habíamos llevado desde dentro de Evermore. Cada historia coincidía solo parcialmente. La ciudad había moldeado nuestras experiencias de forma distinta, pero los patrones y la sensación de vigilancia eran universales. Aún así, hubo momentos de esperanza. Comprendimos que habíamos sobrevivido gracias a la coordinación, la observación y la confianza mutua. La ciudad podía manipular el espacio, el tiempo y los recuerdos, pero no podía controlar completamente nuestra voluntad si actuábamos juntos. Esa certeza se volvió nuestra fortaleza, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más absoluta, el ingenio y la resistencia podían prevalecer. Pero los ecos persistían. Al caminar por calles normales, veía sombras en los rincones de mi visión, en reflejos de escaparates, destellos de recuerdos que no me pertenecían. En sueños, la ciudad se reconstruía ante mí, y cada decisión que tomaba se sentía influenciada por reglas invisibles. Aprendí a distinguir lo real de lo implantado, pero la línea era difusa, y el miedo de perder esa distinción nunca desapareció. Algunos del grupo lograron regresar lentamente a una rutina normal, pero siempre con cuidado, evitando lugares que evocaran la geometría o la luz de Evermore. Otros, como yo, sentíamos que parte de nuestra mente seguía en la ciudad, observando, recordando, analizando cada sombra y cada reflejo. Era un precio alto por la supervivencia, pero preferible a ser consumidos por la ciudad. Un día, revisando mis notas, encontré un símbolo que había marcado en uno de los espejos dentro de Evermore. Un patrón que nunca habíamos descifrado completamente. Me estremecí al darme cuenta de que aún había secretos que la ciudad había dejado.
quizá para aquellos que volvieran a entrar. Evermore no estaba destruida. Seguía allí, latente, paciente, esperando nuevas mentes que caerían en su juego. Cerré los ojos y respiré hondo. Habíamos sobrevivido, sí, pero la experiencia nos había transformado para siempre. Aprendimos que la percepción y la memoria podían ser armas, y que incluso el miedo absoluto podía convertirse en fuerza si se enfrentaba con coordinación y conciencia. La ciudad nos había enseñado eso, y aunque los ecos persistieran, también nos recordaban que habíamos salido más fuertes de lo que imaginábamos. Mientras escribía estas palabras en mi cuaderno, comprendí algo más. Evermore no era solo un lugar de terror, sino un espejo de nuestra mente. Un espejo que nos obligó a enfrentarnos a nuestros peores miedos y a encontrar luz en medio de la oscuridad. Y aunque sabíamos que la ciudad seguiría allí, esperando, también sabíamos que nosotros habíamos aprendido algo que Evermore nunca podría arrebatar: la fuerza de la conciencia humana, incluso en los laberintos más oscuros. Los ecos persistirían, sí, pero nosotros habíamos sobrevivido a la ciudad que se alimentaba del miedo, y esa era la victoria más real que podíamos tener. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.